Este canal no discrimina a ninguna persona por motivo de raza, religión, orientación sexual, afiliación, opinión política, ideología, condición física, socioeconómica, ni por ningún otro. Y la solicitud o reacción al contenido es responsabilidad de quien la solicite o se la gane por no ejercer bien nuestras prácticas y ande por la vida, sí, claro, haciendo de sus mamadas y sacando. Buenas noches, la Santa Noche, a todo tata, toda yaya, todo enguello de la regla quimbisa del Santo Cristo, del buen viaje. Les traigo un video muy chingón, pues. En este video están entrevistando al profesor Jesús Fuentes Guerra, le están preguntando sobre sus investigaciones sobre el palo mayombe. Este video al parecer fue elaborado por Ralph Alpizar, a quien le damos todos los créditos y todos los méritos. Si se dan cuenta, el título del video es La regla de Palo Monte. Bueno, yo en lo personal creo que el palo mayombe no es regla. Y otro punto a resaltar es que aquí no están usando esas palabritas mamonas que están usando últimamente los mayomberos modernos, los charlatanes cubanos y venezolanos. Ellos, para referirse al palo mayombe o palo monte, te dicen ¿en qué se malongo yaya? Y se sienten grandes porque te salen con esa frasecita. O hay otra frasecita que usan. Bueno, se me fue la onda. Pero en realidad lo que practicamos es palo monte o palo mayombe. Y yo en lo personal, cuando me preguntan qué practica, yo digo el palo monte mayombe quimbisa, así. Porque quimbisa tiene de todas las ramas del palo mayombe. Bien, comencemos, no se vayan, quédense hasta el final, vamos a ver cosas de verdad increíbles. De verdad increíbles. Para hablar del origen del palomonte en Cuba, quisiera remontarme un poco más atrás. Solo que el audio del video está mal, porque se ve que es un video viejito y yo solo lo escucho en una bocina, no lo escucho en las dos. Espero que se escuche bien al final de esta edición. Ya, comenzamos. Están entrevistando al profesor Jesús Fuentes Guerra. Porque cómo llegué yo a identificarme con esa materia, o sea, con el palo monte, que es un sistema de creencia cubano de sustrato bantú, específicamente kikongo, es que yo... Viene del kikongo, es bantú. El palo mayombe. Antes de ir a África, nunca me había interesado eso. Yo no estaba vinculado a ningún sistema religioso de origen africano. Yo tengo una formación católica, apostólica y romana, pero después del triunfo de la revolución tuve la oportunidad de ir a África a la enseñanza de español para extranjeros y estuve en Zimbabue, en el África, un país del sur de África y que pertenece a la familia etnolingüística bantú. Allí, en contacto con los alumnos míos, me fui interesando por sus sistemas de creencia y por su lengua, específicamente la lengua shona, que pude aprender con ellos. También, y poco a poco me fui metiendo en el mundo bantú. Hice algunos estudios en la Universidad de Harare, no oficiales, pero bueno, me vinculé a grupos que estudiaban la religión y las lenguas bantúes, y allí descubrí el origen de lo que sería el palomonte en Cuba, aunque lejos de los bakongos. En esa etapa mía africana, que fueron casi 5 años, estuve varios meses por Angola, donde seguí indagando
sobre la religión, allí sí está mucho más cerca, allí está el origen del palo monte. En África... ¿Escucharon lo que dijo? En Angola están, según su experiencia, los orígenes del palo monte, del palo mayombe. En el África, no solo en el África de los Bakongos, cuando me refiero a los Bakongos, me refiero a un grupo etnolingüístico que habita el sur de Gabón, los dos Congos y el norte de Angola, pero no solo los Bakongos, sino en el África Bantú en general. El sistema de creencia de ellos descansa o se desenvuelve en 3 niveles. A un nivel de comunidad, a un nivel de familia y a lo que se ha dado a llamar la periferia. Es decir, y la entidad fundamental a nivel de comunidad es el fundador del clan, es decir, el primer hombre que llegó a una zona específica de África Bantú y allí fundó un clan, primero una tribu y después una comunidad como tal. Bien, recuerden que hace muchos años, regularmente el ser humano tuvo diferentes etapas, ¿no? La mayoría, en la mayoría del tiempo era nómada, o sea, buscaba siempre la comodidad. Si de repente donde ellos estaban, llegaba el invierno, la nieve, se escaseaba el alimento, era más difícil la vida, y entonces emigraban y se iban a otro lado. A eso se le llama ser nómadas, y se asentaban en otro lado. Bueno, ahí en África, como en muchos otros lugares del mundo, incluso aquí ha pasado en México, bueno, aquí pasó también en México, de repente salía mamá, papá y los hijos y se iban, buscaban algún lugar donde vivir, ¿sí? Antes el mundo pues era estaba más deshabitado, hace muchos años. Entonces llegaban a algún lugar, se asentaban y empezaban a formar, como dice el profesor, pues ya una tribu o una comunidad, ¿sí? Buscaban alguna otra familia que estuviera cerca y emparentaban a los hijos, y entonces por ambos lados iba creciendo la familia, hasta que llegó a formarse una tribu, hasta que llegó a formarse una comunidad, y hasta que se formó lo que hoy conocemos como ciudades, como pueblos, ¿sí? Donde ya la gente ya no se conoce entre sí, pero muchos tienen el mismo ancestro fundador de ese lugar. A eso se refiere el profesor. Al morir ese fundador, su espíritu, su nkulu, como se dice en el Congo, pasa a ser parte también de la comunidad, porque ellos no creen, ellos creen que los muertos están junto a los vivos pero en otro plano, y entonces el espíritu de ese fundador del clan es tomado en algunas partes del África Bantú por el jefe, el mfumo de la aldea o de la comunidad, y esa entidad, ese espíritu es el responsable de que, por ejemplo, en la comunidad, como ellos practican la agricultura, las cosechas prosperen, que haya lluvia, ellos son hacedores de lluvia. Son ceremonias muy interesantes que hay en el África Bantú, ese culto ancestral al fundador del clan. Déjenme decirle que lo que ya dijo pues aquí el profesor, pero con otras palabras, en África existen tribus, hoy en pleno siglo XXI, existen tribus que viven en lugares donde casi no llueve, pero cuando ellos siembran, por ejemplo, ¿no?
y necesitan que llueva para que pues se dé la cosecha. Ellos hacen allá en África, hacen rituales muy antiguos para que llueva. Y sí llueve. Es increíble. Si alguien tiene por ahí ese documental, yo llegué a ver en algún momento ese documental y lo perdí, donde una tribu está invocando a sus deidades para que llueva, y efectivamente llueve. Si alguien tiene ese documental, pásemelo por favor. Vamos a continuar. Ya más abajo, a nivel de familia, hay también el culto al abuelo o al tío, si son patrilineales por línea paterna, o si son matrilineales como los congos por línea materna, como los bakongos. Ellos les rinden culto al ancestro de la familia. Ese ancestro de familia es el que vela por la salud de la familia, así de los individuos, que haya fertilidad, que las mujeres puedan procrear, que no hayan epidemias, etcétera. ¿Se dan cuenta para qué necesitamos la ayuda de los espíritus? Para la salud, para que no haya epidemias, de lo que dijo el profesor, para que las mujeres puedan parir sin problemas, para que haya buena cosecha. Y hoy en día los mayomberos modernos, los charlatanes cubanos y venezolanos, quieren que el palo mayombe sea como las sectas evangélicas. Recuerden que las sectas evangélicas, la doctrina es así. O sea, tú te haces evangélico, llegas al evangelio jodido, y toda tu vida estás jodido y te mueres jodido. Tu recompensa no está en esta tierra, está en el cielo, ¿sí? Cuando te mueres, te recibe San Pedro con 2 jarrotas de vino. Aquí en la tierra no te puedes empedar, pero allá en el cielo sí. Y ya después te presenta con Jesús y te dedicas a adorarlo por toda la eternidad. De vez en cuando te da chance que camines en las calles de oro y que te bañes en el mar de cristal. Esa es la doctrina sectaria evangélica, y eso quieren meter el palo mayombe. Te dicen que el palo mayombe no es brujería, que en el palo mayombe no se debe de hacer hechizos para la salud, o para la fertilidad, o para las cosechas. Está muy cabrón el asunto. Andrés Petit no se equivocó. Andrés Petit trazó una línea de regreso a África, así te lo pongo. Andrés Petit trazó una línea, lanzó una flecha, y el objetivo es África. Nosotros, los quimbiceros, tenemos que regresar a nuestros orígenes, tenemos al origen de esta brujería, y el origen está en África. Y la fuerza y el poder del palo mayombe es la brujería. ¿Y dónde surgió esta brujería? En África. Si nosotros como mexicanos, como quimbiceros, me voy a enfocar en los quimbiceros, lo demás me vale madre, porque están bien cerrados los pinches mayomberos. El 90% de los mayomberos son de mente cerrada, son unos analfabetas, no rebuznan porque Dios es grande, cerrados como la chingada. Entonces no me voy a enfocar en esos pendejos, me voy a enfocar en quimbiceros. Si nosotros ponemos los ojos en Cuba, vamos a estar igual que estos pendejos mayomberos modernos, bien idiotas, ¿sí? Nosotros, los quimbiceros mexicanos, tenemos que poner nuestra mirada en África. Ahí está la verdadera brujería. Tenemos que regresar al origen. En este documental vamos a ver cosas muy, muy, muy chingonas. No se vayan, quédense hasta el final. Y a él se les rinde culto también, se le hacen ceremonias, que son los llamados ritos de pasaje. Mientras que al ancestro fundador se le hace el rito de los primeros frutos, y el rito de la lluvia. Al ancestro de la familia se lleva a cabo los ritos de pasaje
¿Cuáles son los ritos de pasaje? Nacimiento, que se celebra de una manera ritual, la llegada a la adultez, que se celebra de una manera ritual, el nacimiento, el muerto, la muerte y la llevada del muerto a la aldea, a la familia, porque ese muerto tiene que ir en un ritual de la tumba a la familia, el muerto, es decir, el espíritu, para que proteja a su progenie. Cuando no se cumple con estos ritos, entonces hay calamidades, hay enfermedades, etc. Y a nivel de periferia, en la periferia, hay toda una serie de seres espirituales llamados Simbi, Enquita, etc. Entre los Bakongo. También aquí en Cuba le llaman Mpungu Supremo. Esos son seres que no han madurado desde el punto de vista ritual, según ellos, porque, por ejemplo, no tuvieron hijos. En el África Bantú es importante la mujer que no tenga hijos, incluso que sea casada y no pueda procrear, es considerada hasta bruja, se le achaca brujería, o sea, que manipula los endoki, que manipula el mal. Y entonces esas entidades de la periferia son esos seres que no procrearon, son... Ahora, cuando dice que la mujer en África que no tiene hijos, que no puede tener hijos, se considera bruja, no la consideran, o sea, una mujer que practica la brujería, no, sino que la consideran bruja, o sea, la consideran una iyamí. Recuerden que hay unos espíritus llamados iyamí o choronga. Entonces las comparan con ellas, y recuerden que las iyamí o chorongas son el látigo de Dios, son estos espíritus que Dios usa para castigar al ser humano. En ciertos linajes de Ifá tradicional ni siquiera nombran a las brujas, les tienen mucho miedo. Las propician, sí, para evitar que acabe contigo, que devore tu suerte o tu salud. Se propicia a las iyamis, se les ofrecen cosas pues para que no te dañen, pues. Pero hay linajes, eso yo apenas me enteré, que me comentó mi padrino. Yo tengo un padrino babalao que practica el Ifá nigeriano, y me comentó eso, que hay linajes que ni siquiera las mencionan porque les tienen temor. Entonces a estas mujeres que no tenían hijos las comparaban con las iyamis, y pues no las querían. Esos seres que no tienen familia y que buscan a alguien, cuando digo alguien me refiero a una entidad material, a un hombre, a una mujer, a quien poseer, y esos son los que captura el ganga, que es el ganga en África, es el médico adivino. El ganga en Kisi es el médico adivino, o está el ganga en Kisi, que es el curandero, y el ganga en Gombo, que es el adivino. Pero actualmente ya esa doble función, separar el médico adivino con el curandero, ya actualmente, según Jean de Dieu en Sondé. Bien, en África existen sacerdotes que solamente que no son de santería, que no son santeros, porque recuerden que la santería en África no existe, que no son babalaos. Existen sacerdotes que se dedican solo a la adivinación, y existen sacerdotes que se dedican a realizar cualquier otro tipo de hechizo. Este mismo sistema lo podemos ver en República de Benín. En República de Benín existe una práctica que, por cierto, es la religión oficial de la República de Benín, se llama Budunfa. Y otra cosa, en República de Benín el idioma oficial es el francés. Entonces, en el Budunfa existen los boconos, que son como el equivalente al babalao. Pero el bocono se debe de dedicar exclusivamente a la adivinación, o sea, a realizar consultas, pues. Y existe otro sacerdote, que ahorita no recuerdo ese nombre, que es el que se encarga de hacer los hechizos.
Entonces, más o menos eso se quiso hacer acá en Cuba. Se pretendió en algún punto que el babalao solo se dedicara a la consulta y el que iba a hacer los hechizos era el santero. Pero acá en Cuba se hizo un desmadre. El santero dijo, no, yo también voy a consultar. El babalao dijo, no, yo porque chingado nada más me voy a dedicar a hacer consultas. No, pues yo también voy a hacer hechizos. Y entonces se hizo el desmadre. Y por eso tenemos hoy en día al babalao que hace consultas y hace hechizos. Y tenemos al santero que consulta y que hace hechizos. Pero en África, en algunas regiones, la práctica de brujería está así. Un sacerdote hace la consulta y otro sacerdote hace los hechizos. Y lo que yo he podido apreciar se ha ido uniendo en uno, que es el Nganga como tal. Y bueno, y de ahí... Bueno, y aquí en Palo Mayombe, desde un principio, el Tata consulta y el Tata hace los hechizos. Somos más cabrones que bonitos. Ahí, de esa zona del África Bantú, los negros que fueron capturados y traídos a Cuba como esclavos, son los que fundan aquí en este país, en esta isla del Caribe, la regla de Palo Monte. Yo estoy plenamente convencido que Palo Mayombe no es una regla. Porque no, o sea, ¿cómo te diré? La santería sí es una regla. Incluso su nombre es regla de Ocha. Ifá es Ifá. No es una regla tampoco. ¿Por qué se le dice regla a la santería? Porque para entregarte collares de Ocha hay un procedimiento, ¿sí? No te puedo hablar de la Ocha porque no conozco, no soy santero, pero hay un procedimiento y todos los linajes lo tienen que llevar a cabo. En cambio en Palo Mayombe no, o sea, un tata de un linaje hace una enganga como puede, como quiere. Otro tata de otro linaje hace una enganga como quiere y como puede. O sea, no se siguen ciertos pasos y, o sea, no hay, ¿cómo te diré? No hay una regla, no hay una norma para trabajar, pues. En Palo Mayombe el tata y la yaya pueden hacer lo que puedan, ¿sí? Ellos son, digamos, el sustrato etnolingüístico de las reglas de Palo Monte. Las reglas de Palo Monte en Cuba, para hablar como tal, como sistema de creencia, tenemos que remontarnos simplemente a las primeras décadas del siglo XIX. Entre 1830 y 1873 aproximadamente se produce en Cuba y en otras partes de las islas caribeñas y recuerden esta fecha, 1830 a 1870. Recuerden esta fecha. Brasil, el llamado boom de la industria azucarera, producto de la revolución de Haití, que era el primer exportador de azúcar al mundo, al quemarse todos los cañaverales, al frustrarse esa producción, tienen que Cuba y Brasil específicamente asumir la producción de azúcar. Por lo tanto, los precios en el mercado mundial se disparan y era necesario un incremento de esa producción. Y para eso hacía falta una mano de obra, y la mano de obra fue esclava. A pesar de que ya en el 1820 se había puesto en vigor el Tratado de Supresión de la esclavitud, de la trata esclavista. Fue un tratado que firmó Inglaterra, por supuesto, ya Inglaterra estaba en la etapa industrial, el esclavo le estorbaba. Déjenme decirles que Inglaterra fue el que promovió la
Sí, promovió la prohibición de la esclavitud. Y les voy a decir por qué. Porque Inglaterra, hablando en términos religiosos, siempre ha sido protestante. Vamos a llamarle así, cristianos evangélicos. Y los que sí fomentaban la trata negrera, la esclavitud, era la Iglesia Católica. Eso debe de quedar bien claro. La Iglesia Católica promovía la trata negrera y Inglaterra luchó contra eso. Y España, que además de lo inhumano que era ese sistema, se firma el tratado, pero el tratado fue letra muerta, es decir, que se siguieron introduciendo de una manera masiva, tardía e ilegal a Cuba esclavos africanos. Pero bien, el punto está así: Inglaterra logra cancelar la esclavitud en 1820, pero para 1830, de 1830 a 1870, todavía continuaba la trata negrera en Cuba, en específico en Cuba y en Brasil. A Cuba y a Brasil le valió madre la prohibición de la esclavitud. ¿qué sucede? Que esos esclavos fueron traídos del Bajo Congo. ¿Y por qué del Bajo Congo? La mayoría, no todos, la mayoría de esos esclavos eran, pero ¿por qué del Bajo Congo? Porque Inglaterra puso una vigilancia férrea en la parte norte del Ecuador, de la costa africana, para controlar esa trata, que no se llevara a cabo esa trata de esclavos. Y a los portugueses y a otros tratantes que negociaban con ellos, sacaron, o sea, les fue más fácil extraer el esclavo del Bajo Congo, o sea, sur de Gabón, los dos Congos y Angola actualmente, sacar el esclavo. Bien, los esclavistas, al ver que ya había una prohibición y que había una vigilancia para evitar la esclavitud, se introdujeron en el Bajo Congo. Y entonces cuando sustraen negros del Bajo Congo, y estos son los que aportaron el mayor conocimiento en el Palo Mayombe. Entonces, según reflejan los datos estadísticos de los diferentes cortes que se han hecho aquí en Cuba por etnógrafos, la mayoría siempre arroja una población esclava bacongo. Esa población esclava pudo de una forma u otra reproducir su sistema de creencia de una manera, digamos, organizada, efectiva, y entonces se convierte en regla de palo monte. Regla en Cuba equivale a religión, porque es una religión. Recordemos que el Palo Mayombe no es una religión. A ver, si las prácticas africanas, cualquiera, todas las que están en África, todas incluyen sacrificio de animales. Si a eso le llamamos religión, entonces la Iglesia Católica no es una religión, porque no hace sacrificio de animales. Entonces los sectarios evangélicos no son una religión. Bueno, esos pendejos de por sí no son religión, son sectas. ¿Cuál otra? El Islam, el judaísmo, el budismo no son entonces religiones, porque no practican el sacrificio animal. Eso no me voy a cansar de decirlo, esto que acabo de decir. Cubana, aunque tiene un sustrato fuerte africano, es una religión que se crea aquí y que surge aquí en esa época. En cuanto a la división entre... Sí, llega diferentes conocimientos africanos, llegan a la isla de Cuba y eso le da forma al Palo Mayombe. Sí, el Palo Mayombe surgió en Cuba. Sí, el Palo Mayombe es cubano, sí.
Pero no por eso le vamos a chupar las patas a estos putos charlatanes cubanos y venezolanos. No por eso les vamos a chupar las patas. Sobre todo a los charlatanes modernos, a los mayomberos modernos, no les vamos a chupar las patas, nada más porque el palo mayombe se creó en Cuba. Están pero bien pendejos. Porque, para empezar, ellos, los charlatanes cubanos y venezolanos, los mayomberos modernos, ellos no inventaron el palo mayombe. Esto se desarrolló hace 200 años. Así que no tenemos por qué chuparles las patas a estos putos. Bien, vamos a continuar. Sobre todo entre mayombe y brillumba, son cuestión de detalles rituales, pero realmente el origen es el mismo. Escucharon, mayombe y brillumba, el origen es el mismo. Al final, todas las ramas de palo mayombe es lo mismo. Todas. Por eso es válido y por eso tuvo el éxito Andrés Petit. Tuvo ese éxito porque pensó como este investigador, todas las ramas de palo mayombe son iguales, todas tienen el mismo origen, entonces vamos a agarrar de todas. Por eso, cuando a mí me preguntan qué practica, yo digo el palo monte, mayombe, quimbisa. Así lo digo. Yo practico el palo monte, mayombe, quimbisa. ¿Por qué? Porque en la regla quimbisa tenemos prácticas del palo monte y tenemos prácticas del palo mayombe. En sus diferentes ramas, como la brillumba congo, la brillumba con mayombe. Bien, vamos a continuar. Los mayombe, los mayombe es claro, el origen de Cabinda, de la selva mayombe, que fueron sustraídos esos esclavos y se le llamaron así, aunque hay que tener mucho cuidado con... Ahora, recuerden una cosa, mayombe, en África existe un gran bosque, una gran parte muy grande de como una selva, pues, que se llama mayombe. En lugar de Y es una I latina. Por eso es que el palo mayombe, en el palo mayombe se usan palos, se usan hierbas y se habla de los espíritus de la naturaleza. Porque ciertos negros africanos, ciertos esclavos venían de esa región y ellos son los que aportaron esta parte. Porque si tú te das cuenta, hay partes en África, grandísimas partes en África que no tienen selva, ¿sí? Con los términos de los etnógrafos y de los investigadores, porque pudieran ser musundi o pudieran ser muntandu o podría ser de otra parte de África, pero para ellos los reflejaban en las actas de bautizo o en las actas de defunción, esta gente como mayombe, porque le era cómodo a ellos y simplemente decían mayombe, porque no todos vinieron del área mayombe, pero bueno, así le pusieron ellos el nombre a esa digamos a esa parte o ese subcredo del palo monte. Brillumba es una teoría mía, se deriva de Billy Yumba. Billy Yumba porque es el Billy que trabaja con la yumba. Para los paleros cubanos, yumba o quiyumba es el cráneo. En el África, eso es un término que ha sido resemantizado, porque en el África bantuso, entre los Wakongo, ñumba es una especie de espíritu, de entidad, etcétera, no es el cráneo. Pero bueno, aquí ellos le llaman al cráneo porque la etnia Bili utiliza en sus enquisi, utiliza mucho el cráneo, la calavera, el cráneo de los huesos humanos.
Bien, recuerden que en África hay prácticas de brujería que usan mucho el cráneo, es lo que dice este señor. Pero esa práctica de brujería allá en África no se llama palo mayombe o palo monte, no se llama santería, no se llama ifá. Del esqueleto, la parte del cráneo del esqueleto. Lo que no entiendo por qué chingados a una entrevista le ponen como fondo, le ponen música. Ajá, sí. Bueno, dentro de mi tesis del origen del palo monte, o más bien del origen o de la cristalización, de su realización como regla, en esa etapa un tanto tardía, ya al final de la esclavitud en Cuba, finales del 18 y casi todo el siglo XIX, yo me apoyo en un criterio lingüístico de una subrama que se llama glotocronología, que la glotocronología se basa en la léxico-estadística. Es un análisis del léxico, por ejemplo, en este caso, del léxico de la lengua ritual. Qué maravilla escuchar a una persona estudiada, preparada. Qué maravilla. En cambio, hoy en día los mayomberos modernos, los charlatanes cubanos y venezolanos son unas bestias, unos ignorantes de primera, unas pinches mierdas de seres humanos. El léxico o el habla, o sea, del habla palera, que ellos le llaman lengua, de la lengua. En su lengua se pueden encontrar infinidad de voces que tienen una gran similitud con el sustrato de origen, con la oriundez kikongo. Y entonces, a partir de ahí, como la transparencia es tal que es casi idéntico, con excepción, por supuesto, de esos vocablos que aparecen en casi todos los repertorios léxicos, en el de Lidia Cabrera, Natalia Bolívar, Gema Valdés, Jesús Fuentes, etcétera, que aparecen en eso. Nombró a verdaderos íconos cubanos. Si se dan cuenta, Natalia Bolívar, Lidia Cabrera, personas muy cultas, muy preparadas, pero ¿qué creen? Que toda esa preparación la obtuvieron antes de que el nefasto, antes de que el hijo de puta de Fidel Castro gobernara la isla. Es decir, antes, a pesar de que estaba el dictador Fulgencio, antes había progreso en la isla. La gente se podía preparar, se podía educar. Ahí está Lidia Cabrera, ahí está Natalia Bolívar, ahí está el profesor se me fue la onda, y este señor que están entrevistando. Ellos fueron personas muy cultas, muy preparadas, pero ¿qué creen? Se prepararon antes de que el nefasto Fidel Castro tomara la isla como suya. Después llegó la dictadura de Fidel Castro a la isla y la hizo caca. Y hoy en día Cuba está destrozada. Muchas personas comen de la basura. Ahí está Papo Nichangó, tragaba en la basura. Cuando estaba en Cuba, comía de la basura. Hoy en día disfruta de las mieles del imperialismo yanqui en Estados Unidos. Lo mismo Jorge Plázari de Brujo María, tragaba basura en Cuba y hoy disfruta de las mieles del imperialismo yanqui en Estados Unidos. Bien por ellos. Aunque no son santos de mi devoción, me alegro de que hayan salido de la isla, me alegro que hayan dejado de tragar basura y que ahora tengan una mejor vida en Estados Unidos. Ojalá todos los cubanos, todos los cubanos tengan esa vida que se dan
Papo Nichango y Jorge Plazari en Estados Unidos. Ojalá todos los cubanos tengan bienestar. Ojalá esa maldita dictadura se termine. Esos textos, ese vocabulario, esas voces tienen una gran similitud. Se han de preguntar por qué estoy muy en contra de la dictadura. Porque mis abuelos nacieron en Cuba, pero llegaron pequeñitos a México, mis abuelos. Mis bisabuelos pues eran cubanos. Y salieron de la isla con mis abuelos pequeñitos. Mi familia ha sufrido ¿cómo les diré? Por causa de la dictadura. Mi familia sufrió mucho por causa de la dictadura. Posteriormente mi mamá nace en México. Mi mamá nace en México. Y nosotros ya nacimos también en México. Y para mí México es mi patria, porque mi madre nació en México, porque yo nací en México y porque México ha sido muy bueno con nosotros. O sea que son tanto semánticas como fonéticamente transparentes en relación con la oriundez africana, con el origen africano. Y hay una ley lingüística que dice que mientras más transparencia o más cercana esté una voz en jergal, en este caso en las lenguas sacras, mientras desde el punto de vista fonético y desde el punto de vista semántico más cercana está en el tiempo. Y eso, porque realmente los procedimientos que uno encuentra al comparar una voz kikongo con una voz palera son procedimientos que un lingüista puede realmente solucionar sin romperse mucho la cabeza. En bois es porque se hace una epéntesis de vocal, porque en el español no existe el sonido prenasal. Esa prenasalidad se resuelve de tres maneras: o se mantiene como lo hacían los viejos, o como se hace actualmente, o se omite y se dice ganga en lugar de enganga, o se le añade una vocal epentética o que ellos le llaman a un aumento vocálico, le ponen una vocal delante, enganga, le dicen enganga o ganga, pero la verdadera palabra es ganga. Aparte del componente lingüístico, hay que también hacer alusión desde el punto de vista de la religión, a los Nkisi. El Nkisi es el fundamento en que descansa el sistema de creencias palomonte cubano, que tiene bastante relación. Las personas que han logrado, o los investigadores que han logrado ir al Bajo Congo y han comprobado determinados Nkisis allá, ven una gran similitud con los que trabajan los paleros en Cuba. Y para mencionar algunos, Nzazi es un Nkisi tanto en Cuba como en el Congo. Nzazi, que significa rayo, aquí le llama también Nzazi, 7 rayos, que tanto desde el punto de vista morfológico como desde el punto de vista de la función, ese fundamento, que aquí en Cuba le llaman ganga, o el verdadero nombre es Nkisi, tiene mucha similitud, es prácticamente igual que el Nkisi Mwilu, como el Nkisi Bumba, en la zona de Cuilo, de los Babili, etc. Y
Eso es otro elemento que nos hace... Bien, quiero, antes que se me vaya la idea, en África existe un espíritu llamado Ensasi. Hay ciertas tribus que le dicen Ensasi, Ensasi. En Cuba a este Ensasi se le llama Siete Rayos. En África, Ensasi es el dueño de los rayos y vive en La Palma. En Cuba, Siete Rayos es el dueño de los rayos y vive en La Palma. Bueno, ahorita él va a decir algo muy importante. Acercar al mundo del Palo Monte con el mundo de los Bakongo. Hay teorías de que yo creo desacertada, y más que desacertada, incluso hasta descabellada. Escuche lo que va a decir. Aquí viene algo muy, muy, muy importante. Viene algo muy, muy importante, pero creo que lo vamos a dejar para una segunda parte. A ver, vamos a avanzar 10 minutos más. Es que tengo que recibir a unas personas. Vamos a avanzar 10 minutos más. Que dicen que el Palo Monte se origina en el Mani Congo. El término Mani Congo se utiliza para referirse al reino del Congo. Mani es una voz que los europeos adaptan al término rey. En definitiva, en el Congo ni en ninguna parte de África hubo reinados. Desde mi punto de vista, eso eran confederaciones tribales, que en esa zona tuvo una gran unidad, diferentes, por ejemplo, los Woyo, por ejemplo, los Luango, etcétera, se unieron. Bueno, antes de que se me vaya la idea, lo que está diciendo es que hay una teoría muy equivocada que dice que los orígenes del Palo Mayombe están en el Mani Congo. Y yo ya les platiqué algo sobre el Mani Congo en alguno de los videos pasados. Mani Congo en realidad es un título honorífico, o sea, no es un país, no es una región. Mani Congo significa rey del Congo. Y lo que el profesor está diciendo que en esos tiempos, en esa región de África no existían reinados, no existían reinos, o sea, existían tribus, tenían su jefe tribu, que regularmente era un brujo, era un hechicero, ¿sí? Entonces, decir que el Palo Mayombe viene del Mani Congo está equivocado por dos razones. Una, porque Mani Congo no es un lugar, Mani Congo es rey del Congo, o sea, se refiere a una persona. Es como decir, el Palo Mayombe viene de presidente, o el Palo Mayombe viene de... Sí, pues sí, del presidente. No, el presidente no es un país, el presidente es un título. Bien. El punto número 2, por lo que esa teoría está descabellada, es que en esos tiempos, o en esa zona, en esa región, no se practica, ¿cómo les diré? Nada parecido al Palo Mayombe, así se los pongo. Y formaron con Banza Congo, en Banza Goyo, formaron unas confederaciones tribales y que tenían, por supuesto, un enfumo, un jefe, o jefe coronado a la cabeza. Pero le buscan el término Mani como rey. Entonces, algunos investigadores dicen que el Palo Monte se originó en Cuba de los descendientes del Mani Congo, que eso es un disparate tremendo, porque Si alguien te dice el Palo Mayombe viene del Mani Congo, dile, termina la primaria primero, charlatán cubano venezolano, termina la primaria. Esta confederación tribal dejó de existir ya en el siglo XVII, en las luchas contra los portugueses. Se fue debilitando esa confederación tribal hasta que en el 1665
con la batalla de Anguila se le puso el fin definitivo de ese llamado Reino del Congo. Y sin embargo, la mayoría de los Bakongo que dieron, como ya les dije, que dieron orígenes a las reglas del Palo Monte, llegaron a Cuba 2 siglos después de ese fenómeno. Es decir, que yo creo que los paleros cubanos no son descendientes de ningún rey africano, ningún manicón. Y entonces vinculado a... Bien, dice que los practicantes de Palo Mayombe no son descendientes de ningún rey africano. Y esto se vio muy decente, pero en realidad se la tiró a los Musundis. Los Musundi creen que el difunto Aldo Dorantes era el último rey de los Musundi, que Aldo Dorantes era descendiente de una realeza, pues, de África, pero eso no es cierto. En realidad, Aldo Dorantes fue... me atrevo a decirlo, una persona muy manipuladora y controladora, que prácticamente creó una secta llamada los Musundis. En esta rama de Palo Mayombe, el único que te podía consagrar una enganga y entregártela era precisamente el difunto Aldo Dorantes. Si tú estabas en México y querías una enganga, tu padrino, el tata que estaba en México, no te la podía entregar si era de los Musundi. Tenía que venir el señor Aldo Dorantes, el tatandi Aldo Dorantes, a consagrarte la enganga. Eso me suena a sectarismo. Y este señor Aldo Dorantes decía ser el último rey Musundi, y él decía venir de la realeza africana, y nunca existió ese asunto. A ese origen del Manicongo plantea investigadores. Voy a decir el nombre, por ejemplo, el texto Tamacuende Yaya de Natalia Bolívar. Ahí aparece de que fueron, por ejemplo, 9 gangas que surgió que llevaron una a tal provincia, otra al occidente, otra al centro. Aquí viene algo muy muy importante, y recuerden que aquí en Palo Mayombe nos dedicamos a desmentir mitos, y aquí vamos a desmentir un mito. Al oriente de Cuba, y es una cosa fantástica, ¿no? Porque realmente eso científicamente no se puede probar, que vino un descendiente del rey del Congo le dio un nombre a un fundamento, a un inquisi, y lo plantó en Santa Clara, y vino otro e hizo lo mismo y lo plantó en Pinar del Río. Eso no tiene basamento ni histórico, no se puede comprobar eso es pura fantasía. Bien, lo que está diciendo, profesor, es lo siguiente. Esto es muy 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 importante. En el libro Tamacuende Yaya dice, bueno, el escritor o la escritora, no me acuerdo quién lo escribió, le hizo lo mismo que Lidia Cabrera, o sea, iba y entrevistaba a los gangoleros, y lo que le decían, eso apuntaba. Aunque estuviera mal, ella lo apuntaba, ¿no? Decía, fulano de tal me dijo que el cielo es rojo. Ella no le decía, oye, pero no trataba de convencerlo, oye, pero el cielo es azul. No, ella anotaba eso en su libro, ¿no? Entonces lo mismo pasó con otros escritores. Entonces el que escribió el libro Tamacuende Yaya le preguntó a unos ganguleros y que cómo habían llegado las engangas a Cuba, ¿no? ¿En qué momento surge una enganga? ¿Por qué hoy en día decimos una enganga tiene que nacer de otra enganga? Entonces está como el dilema de quién fue primero, el huevo o la gallina. Entonces dicen, ¿cómo es que se formó una enganga si no había engangas? Y la regla es que una enganga tiene que nacer de otra enganga. Entonces, para arreglar ese asunto, pues los cubanos, vamos a decirlo así con todas sus letras, los practicantes de Mayombe cubanos inventaron una historia fantástica y le dijeron al mundo
que llegó un africano con su enganga desde África y se plantó en tal lado. Llegó otro africano con su enganga y se plantó en tal lado. Y el punto es que plantaron 9 engangas, si mal no recuerdo, en diferentes partes de Cuba. Eso es un disparate y lo está diciendo aquí el profesor. Eso no tiene sustento histórico, ni científico, ni etnológico, ni de ningún tipo. Eso es un invento para justificar este asunto. Cuando le preguntaban a los mayomberos, a ver, les decían, a ver, una enganga tiene que nacer de una enganga. Bueno, si retrocedemos en el tiempo, ¿de dónde surgió la primera enganga? Y entonces te cuentan ese cuento. Que llegaron 9 africanos con sus engangas y así es como empezó el palo mayombe, y eso no es cierto, lo está diciendo aquí el profesor. Vamos a regresar a esta parte porque está interesante, de verdad está interesante. A ver si le tiene. No tiene basamento. Un descendiente del rey de Congo le dio un nombre a un fundamento, un inquisi, y lo plantó en Santa Clara. Y vino otro. Ah, ya, a ver. A ver si aquí es. Que vino un descendiente del rey de Congo. No, más atrás. Chingada madre. Al occidente, otra al centro. Es que no me puedo concentrar con esa pinche música que pusieron de fondo. Mensaje para los que hacen documentales. No mamen. ¿Cómo chingados hacen una pinche entrevista y de fondo le ponen música? No mames, sabemos gente pendeja que no nos podemos concentrar. A ver si aquí le atino. El nombre, por ejemplo, el texto Tamacuende aquí lo voy a dejar. Natalia Bolívar. Ahí aparece de que fueron, por ejemplo, 9 gangas que surgió una que llevaron una a tal provincia, otra al occidente, otra al centro, otra al oriente de Cuba. Y es una cosa fantástica, ¿no? Porque realmente eso científicamente no se puede probar. Que vino un descendiente del rey del Congo le dio un nombre a un fundamento, un inquisi, y lo plantó en Santa Clara. Y vino otro e hizo lo mismo y lo plantó en Pinar del Río. Eso no tiene basamento ni histórico, ni no se puede comprobar eso es pura fantasía, eso es pura mitología. El palo monte en Cuba. Ese cuento de que plantaron 9 engangas y que esas engangas las trajeron africanos es un cuento, es solo un cuento. Perdóname, viejo lesbiano, que te rompa el corazoncito, pero eso es puro cuento. Por supuesto, surgen en los barracones de los centrales azucareros, cuando que se llamaban ingenios o trapiche, donde estaban depositados los esclavos que trabajaban en la caña de azúcar. En algunas zonas de Cuba se puede hallar testimonio de esto. Por ejemplo, una zona que, entre paréntesis, de ahí proviene mi mujer, mi esposa, que se llama El Purio, en el central Perucho Figueredo. De ese Purio habla Esteban Montejo, el Cima. Aquí voy a meter mi cucharota. Se ve que, a pesar que ya tiene sus años, se ve que ama a su esposa. Iba a decir una grosería, pero si su esposa es de 20 años, puta, pues como chingado no la va a amar. No es cierto, pues, señor profesor, perdóneme, soy un irrespetuoso. Marrón de Miguel Basnet. No, pero sí, cuando nombró a su esposa y cuando le vino el recuerdo a la mente, se le iluminó el rostro. Se ve que sí la quiere, sí la ama. Sigo insistiendo, solo que la esposa tenga 20 años. Y todavía queda resto de No, sí me paso de lanza. Perdóneme, señor profesor. Barracones y incluso prácticas paleras. No sé si todavía.
Perdóneme, no lo pude evitar, pero noté eso. Tengo entrenamiento para leer el lenguaje corporal. Todavía algún afrodescendiente ya por segunda o tercera generación, pero en esa zona incluso era tan importante que a toda esa zona, dice literalmente Miguel Barnett, en la voz de Esteban Montejo, era tan importante No va a faltar que diga, pues si el señor tiene 70 años y su esposa tiene 70 años, pues a lo mejor la ama a pesar de que tiene 70 años. Sí, eso también suele pasar. A ver, déjenme contestar un mensaje. La presencia baconga, que le decían la conguería. Esa es la zona de Cuba que llaman la conguería, o sea, la parte norte de la actual provincia de Villa Clara. En la provincia... Me acordé ahorita en una reunión de militares retirados, estaba un capitán, tenía como 80 años, o sea, pero era un desmadre, pinche viejo cabrón, era un desmadre. Entonces nos estaba contando que en una ocasión se fue con su esposa, ya también ya grande de edad, se fue a sentar al parque, y en eso pasa pues dice él que un señor como de 60 años, y llevaba de la mano a una chica como de 25 años, ¿no? Y se ve que eran pareja. Y entonces la señora le dice, la esposa del capitán, pues le dice al capitán, mira, o sea, como reclamándole, mira cómo ese señor, bien que lleva de la mano a su esposa. Y entonces dice el capitán que él volteó y vio a la pareja, ¿no? Y pues vio que la chica era joven y guapa, y que por dentro dijo, no, pues hasta yo la agarraba de la mano. Perdónenme por ser tan irreverente. Se matanza también. Ya sé, evangélicos, ya sé que me voy a ir al infierno. Hay zonas donde hizo investigaciones, precisamente Lidia Cabrera hizo su principal trabajo de campo, fue en el Corral Viejo de Macurije, en la actual localidad de Pedro Betancourt, en Matanza, donde ella hizo entrevistas a esclavos que laboraban en los ingenios azucareros. Es fuerte lo que hay que indagar, claro, ya con la modernidad, muchos ingenios esos han desaparecido, pero bueno, hay zonas en que se puede indagar esto, que sería un trabajo de campo muy interesante, aunque difícil. Bien, sigue la sección, el sincretismo en el palo Mayombe. La regla de Palo Monte es un sistema de creencia. A ver, ¿cómo decía el título? A ver. Aunque difícil. El sincretismo en el palo Monte Mayombe. El sincretismo en el palo Monte Mayombe. En una ocasión, el viejo lesbiano vio uno de mis videos, porque no se pierde mis videos. Sí se acuerdan del viejo lesbiano, ¿no? De Miguelito, alias Corazoncito, alias el viejo lesbiano, quien vive en el Estado de México, digo por si quieren pasar a saludarlo, desertor de la dictadura venezolana. Bueno, este hijo de puta no se pierde uno de mis videos. Y entonces un día me oyó decir que yo practico el palo Monte Mayombe Quimbisa. Puta, se desgarró las vestidoras, se rompió la camisa así, crucificada, Quimbisa, go, crucificadle ya, puto. Es válido decir palo Monte Mayombe Quimbisa. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? El sincretismo en el palo Monte Mayombe. Está usando las tres palabras. Bien, vamos a seguir. Viene algo muy padre, no se me vayan. La regla de Palo Monte es un sistema de creencia sincrético
de sustrato africano. Hay que partir de ahí. En Cuba no se practican las religiones tradicionales africanas. Estamos en presencia de un sincretismo. ¿Escucharon? En Cuba no se practica netamente o de forma pura una religión africana. Escúchenlo. Dice que se practica un sincretismo. Escúchenlo. De sustrato africano. Hay que partir de ahí. En Cuba no se practican las religiones tradicionales africanas. En Cuba no se practican las religiones tradicionales africanas. Estamos en presencia de un sincretismo. En Cuba se practica un sincretismo. Yo siempre lo he dicho en todos mis videos. En el sincretismo hay fuerza y poder. Y todas las ramas de palo mayombe se han sincretizado. Si tú has escuchado al viejo lesbiano decir lo contrario, es porque el viejo lesbiano está bien pendejo. Él y todos sus secuaces. Se habla mucho del sincretismo, pero muy poca gente han podido definir exactamente qué cosa es el sincretismo. El sincretismo que está vinculado, por supuesto, a la transculturación, con una diferencia. Mientras que la transculturación es un proceso diacrónico, histórico, el sincretismo es un proceso sincrónico, es decir, esa evolución parada en un momento. En mis inicios hice unos videos que creo que se titula La transculturación quimbisa, creo que así se titula. A ver, déjenme buscarlos rápidamente. Creo que se llama La transculturación en las reglas africanas. Creo que así se llama este video que yo hice en el 2024. Estamos en el 2026. Y ahí les hablo yo de lo que este señor nos está hablando. Voy a regresarle. La regla de Palo Monte es un sistema de creencia sincrético de sustrato africano. Hay que partir. Las reglas de Palo Monte. Vamos a regresarle. Está increíble esta definición. No la percibí hace rato. A ver. La regla de Palo Monte es un sistema de creencia sincrético. Las reglas de Palo Monte es un sistema de creencia sincrético. Todas las ramas de Palo Mayombe practican el sincretismo. Todas. Apenas les hice un documental y les mostré cómo unos mayomberos que no eran de la regla quimbisa tenían una cruz en su enganga y otros componentes católicos. Lo que dice el profesor es una verdad, que hoy muchos charlatanes modernos, charlatanes cubanos y venezolanos niegan, pero todas las ramas del Palo Mayombe se sincretizaron. Obviamente los quimbisas somos expertos en ese tema. De sustrato africano. Hay que partir de ahí. En Cuba no se practican las religiones tradicionales africanas. Estamos en presencia de un sincretismo. Se habla mucho del sincretismo, pero muy poca gente han podido definir exactamente qué cosa es el sincretismo. El sincretismo que está vinculado, por supuesto, a la transculturación, con una diferencia. Mientras que la transculturación es un proceso diacrónico, histórico, el sincretismo es un proceso sincrónico, es decir, esa evolución parada en un momento. Y eso está dado cuando uno compara el sistema de creencia, ya sea Palo Monte, regla de Ocha, Sociedad Secreta Bacuá, la regla Rará, etc., con su manifestación en África. Hay tres niveles que se afectan en relación con la oriundez, en relación con el origen. El nivel, digamos, simbólico, que es el que dice el sentido del culto. El nivel ritual, que es el que celebra el sentido del culto, y el nivel mitológico, que es el que explica el sentido del culto.
Cuando nosotros nos enfrentamos a eso, partiendo de estos criterios de antropología cultural, nosotros vemos, por ejemplo, que en las reglas de Palomonte una afectación del nivel simbólico es precisamente darle nombres o nombres bozales a las deidades sin la conga. Le dicen a Changó, a siete rayos, a Changó, o sea, es decir, a una entidad que la identifican con Changó, aunque no tiene que ver nada con Changó. Que la identifican con Changó en la regla, con Santa Bárbara, pero hay algún que otro atributo que tiene la deidad palera que lo hace, le da esa identificación. Por ejemplo, en Cuba a Santa Bárbara siempre, desde niño yo oía en mi casa cuando tronaba: Santa Bárbara bendita, que nos ampare por el miedo a los truenos que tenían los viejos en Cuba. O se acuerda de Santa Bárbara cuando truena, cuando se le olvida algo, como cumplir con su santo, como cumplir una promesa. Se dan cuenta que desde hace muchos años a Santa Bárbara bendita se le relaciona con siete rayos o con Changó. Recuerde que siete rayos y Changó son los dueños del rayo. Y que lo que está diciendo el profesor, que había un, ¿cómo les diré? Era muy común en el pueblo de Cuba, que cuando tronaba el cielo invocaban o se acordaban de Santa Bárbara. El sincretismo ha estado siempre en las reglas, en estas prácticas de brujería. Entonces, esa identificación lo hacen ellos con Enzasi, porque Enzasi es significa rayo, trueno, Santa Bárbara. Esa es una identidad. ¿Se dan cuenta? Siete rayos, Santa Bárbara. Identificación que se hace, y esa afectación, porque por supuesto entre los bacongos ni le llaman Santa Bárbara ni le llaman siete rayos, le llaman Nzasi. Obviamente, si tú vas a África, a esta deidad del rayo, de los truenos, se le conoce como Nzasi. Pero acá en Cuba se le sincretiza con Santa Bárbara. Como lo dice el profesor, no hay una sola rama pura de palo mayombe, no lo hay. Quien te diga, es que la regla quimbisa es sincrética, sí, somos sincréticos. El palo mayombe no es sincrético. Y el palo monte es lo más puro, no es cierto. No hay nada puro en el palo mayombe, es una mezcla de muchas creencias africanas sincretizadas con deidades católicas. O Nzasi, pero esto es realmente eso es digamos en el plano simbólico, que es el plano superficial, pero ya en un nivel ritual también vemos el sincretismo. Vemos cómo se utiliza en palero el agua bendita, en algunos que dicen que son cristianos el crucifijo, en otros la espiritual antes de rayarte en palo, etcétera. ¿Se dan cuenta? Prácticas muy común en todas las ramas de palo mayombe, que si te vas a rayar te mandan a hacer una misa espiritual, que usan el crucifijo y sincretizan a los empungos con las deidades católicas. Sí, ya estamos en el nivel ritual, son afectaciones, absolutamente nada con África. Y el más profundo, el nivel mitológico, que es el que explica el sentido del culto. Hay también cambios, transformaciones que
está vinculada, por supuesto, al sincretismo. Por ejemplo, en toda el África bantú, la explicación de la causa final, esto es importante en toda mitología, como por qué los hombres mueren y por qué la causa inicial y la causa final, por qué los hombres nacen, por qué los hombres mueren. En el África bantú los hombres nacen porque surgen de pronto de una caverna, de un lecho de junquillo, etc. Esa es la explicación, que es a través de una pareja, y esa pareja comete, que es la desobediencia, y en el África bantú el origen de la causa final no es una desobediencia, como es en la religión Adán y Eva, que desobedecieron a Dios, y entonces por eso todos tenemos que morirnos, el pecado original. Allá en el África bantú es una tardanza, el origen está dado en una tardanza, porque dice que el gran ancestro fundador manda a dos animales, o sea, el Gangenkisi, un Gangenkisi famoso, manda a dos animales al gran ancestro fundador, y uno le lleva el mensaje de que, digo uno porque los animales varían de acuerdo a la etnia, con la noticia de que todos los seres humanos van a vivir eternamente. Y el segundo animal, que después dicen, no, eternamente, voy a mandarle otro animal que diga que los seres humanos tienen que morir. El segundo animal va con la noticia de que todos los seres humanos tienen que morir. El que va con la noticia de que vamos a vivir eternamente se entretiene comiendo frutas, etc. Y llega primero el que va con la mala noticia que tenemos que morir, y por eso nos tenemos que morir. ¿Se dan cuenta cómo en la Iglesia Católica se dice que morimos porque Dios le dijo a Adán y a Eva, los puso en el paraíso y les puso, según los católicos, a un lado un árbol sagrado que era un árbol de manzana? Entonces les dijo a estos dos cabrones, no se vayan a tragar la pinche manzana porque se los va a cargar el payaso. Y estos pendejos no hicieron caso. Entonces va Eva, corta la manzana, le da una mordida y le dice a su marido que también coma, y en ese momento Dios se emputa y dice, pues ahora se los cargó el payaso, no van a vivir eternamente, se van a morir. En las creencias africanas se dice que Dios, allá también en África a Dios le llaman de diferentes formas, tiene diferentes nombres, no crean que todos le dicen Nzambi. Solo una región lo conoce como Nzambi, hay otras regiones que lo conocen de otra forma. Entonces, pero vamos a decir Dios. Dios manda dos animales con un mensaje para el ser humano. Vamos a poner, dice aquí el profesor que esos animales cambian de acuerdo a las regiones. O sea, unos dicen, Dios envió al caballo, otros dicen, no, Dios envió un burro, otros dicen, no, Dios envió una jirafa. Vete entonces a ver qué pinche animal envió. El punto es que vamos a hacerlo así a la mexicana. Les voy a contar la historia a la mexicana, ¿no? Está Dios, agarra un burro y le dice, vete y dile a los humanos que van a vivir para siempre. Y sale el burro, ¿no? Ahí va. Pero Dios se echa una chela y después dice, no, ni madre, mejor voy a mandar al caballo y le voy a decir que le diga a los humanos que se los va a cargar el payaso. Entonces le dice el caballo, a ver, ve y dile a los humanos que tienen que morir. Y sale el caballo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Llegó primero el caballo, no porque sea más rápido, no, sino porque el pinche burro vio un pasto bien bonito y que se detiene a tragar pasto. Entonces el burro tenía que decirle a los seres humanos que íbamos a vivir eternamente, pero el hijo de la chingada se quedó tragando pasto. Y el caballo le dio por el desierto, donde no había ni agua ni comida, y dijo, pues si me quedo en el desierto me va a cargar la chingada. Entonces le metió pata y llegó con los humanos y nos dio la noticia de que tenemos que morir. Así está el asunto. Soy bueno para contar historias, ¿verdad?
ese mito se encuentra entre los Bakongo, se encuentra entre los Babenda, se encuentra en los Machona, se encuentra en los Abazulu, se encuentra en los Xhosa, etc. Siempre, porque yo sí he investigado el plano mitológico muy profundamente, que es el menos estudiado y es el menos conocido, pero Lidia Cabrera tiene en sus libros, recoge estos mitos e incluso habla de la desobediencia, porque vino en Zambi cuando que hizo la primera pareja humana y dijo: cuando si tengan un hijo no lo vayan a enterrar, póngalo sobre la hierba, no lo vayan a enterrar, porque si lo entierran todos los seres humanos van a morir. Entonces ellos desobedecen. En lugar de desobedecer, aquí está contando que hay otras historias sobre la muerte. Imagínense que yo les narrara la Biblia así como soy de irreverente. A ver, capítulo Juan, versículo 1 al 2. Y Jesucristo les dijo: a ver, Pedro, hijo de la chingada, ¿qué estás haciendo? Y Pedro le contestó: Señor, aquí haciéndome pendejo, ordene, ¿qué hay que hacer? Y Jesús le dice: mándale un WhatsApp a Juan, dile que tenemos reunión. Estaría chida de una Biblia así, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Obedecer con una manzana, desobedece enterrando al hijo. Entonces el origen es el mismo, una desobediencia, el mismo de los cristianos. Ese es también un elemento sincrético. Entonces, es decir, que debemos analizar mucho. Esto da para mucho estudio, porque hay muchas similitudes, pero también hay muchas diferencias entre las reglas de Pablo Monte y los sistemas de creencias tradicionales bantúes. Volviendo al concepto de sincretismo, en este concepto, por supuesto, tiene diferentes niveles de cercanía o lejanía con la oriundez. Y no existe una... Ay, siquiera que ya quitaron esa pinche música de fondo. Regla conga o una regla, incluso una regla de ocha o una regla arará, que sea... Puta madre, ya empezó otra vez la música. Que tenga un foco rector. Al no tener un foco rector como el papado, la Iglesia Católica, por ejemplo, me refiero a eso, hay muchas tendencias, hay muchas versiones, hay muchas identificaciones, hay muchas confusiones y bueno, no hay más de confusiones con comillas, pero o diferentes concepciones. Por ejemplo, yo conozco Palermo. A ver, lo que está diciendo aquí el profesor es algo, es algo muy cierto. El palo mayombe, la santería e Ifá, por eso es que yo digo que no son una religión, porque no tienen, como dice él, un papado, o sea, no tienen un líder mundial, como la Iglesia Católica y como muchas otras religiones, ¿sí? Palo mayombe, no tenemos un líder supremo. Todos los pinches tatas y yayas hacen lo que quieren y como pueden. En la regla de Ocha, que se supone, por eso es regla, porque hay ciertas normas, protocolarias, o sea, para hacer algo tienes que seguir unos pasos. En el palo mayombe no sucede eso. En la regla de Ocha sí. Pero aún así, cada pinche santero hace lo que se le hinchan las bolas, ¿sí? Un santero trabaja de una forma y otro pinche santero trabaja de otra. Y lo mismo sucede con Ifá. Se supone que tiene que seguir también ciertos pasos, pero cada pinche babalao hace su desmadre a su antojo. Por eso es que no somos una religión. Pero aquí en Cienfuegos, sobre todo específicamente de las reglas mayombe, que para ellos mayombe nombró al puerto de Cienfuegos. Ese puerto de Cienfuegos fue nombrado así en honor a Camilo Cienfuegos, uno de los libertadores de Cuba, uno de los combatientes de la Revolución Cubana, uno de los brazos derechos del nefasto Fidel Castro.
que por cierto dicen por ahí que Fidel Castro se enceló de Camilo Cienfuegos porque la gente quería más a Camilo Cienfuegos, y eso lo vio el Che Guevara y Raúl Castro, y fueron con el chisme con Raúl Castro, con Fidel Castro, y los tres maquinaron cómo matar, asesinar a Camilo Cienfuegos. Y la historia oficial es que un día Camilo Cienfuegos agarró una avioneta, en la avioneta iba el piloto y Camilo Cienfuegos, y de repente la avioneta se cayó y nunca la encontraron. Fidel Castro, Raúl Castro y el Che Guevara asesinaron a Camilo Cienfuegos. Y no sé si lo he dicho en algún video, pero yo tengo familia que se apellida Cienfuegos. Es muerto, y eso no tiene que ver ni con si es Sarabanda con San Pedro, si es Lucero Mundo con el EUA, etcétera. Ellos dicen, no, nosotros somos Mayombe y mi espíritu es mi muerto, y aunque yo tengo una piedra aquí en la ganga que representa el enfumbe, pero yo trabajo con que representa el empungo, pero yo trabajo con el enfumbe, y te hace una diferencia tremenda, y te dice, pero el que monta es el muerto, y yo trabajo con esto, y yo no tengo que ver nada ni con San Roque, ni con San Pedro, ni con... Hay otros que no, hay otros... Había en Cuba, hace años, paleros que decían, no, yo no tengo nada que ver con las deidades católicas, no, yo aquí tengo una enganga, y en la enganga está mi muerto, y mi muerto es con el que me entiendo, ni siquiera con el empungo. Para todo ellos se dirigían al muerto, ¿sí? Bien. Por ejemplo, si vas a las reglas de Quimbisa de Santo Cristo de Buen Viaje, a ver qué dice de nosotros. te puedes encontrar una mezcolanza de todo. Te puedes encontrar ahí deidades católicas, te puedes encontrar ahí espiritismo. La mayoría de ellos pertenecen a la sociedad secreta Bacuá, como Jesús Varona. Es correcto. Los Quimbisa agarramos de todo para vencer, de todo. Y el linaje donde yo estoy, a ver, yo tengo mis padrinos que me rayaron a mí como tata. Mis padrinos quimbiceros son mexicanos. Y el padrino de mis padrinos es cubano el güey, y es abacúa. Es como todos los cubanos, es mayombero, santero, babalao afrocubano y babalao nigeriano y abacúa. Tu presidente, etcétera. Y lo que dijo aquí el profesor, que la mayoría de los quimbiceros son abacúa. Si yo llego a ir a la isla de Cuba, que no tengo el más mínimo deseo de ir a la isla, no me vayan a detener los hijos de la chingada, ¿no? Pero si algún día yo llego a ir, va a ser para consagrarme como abacúa. Dicen que ahora ya aceptan a personas que no son cubanas, porque antes para ser abacúa tenías que ser cubano. Es decir, que en el trabajo de campo que se ha realizado, uno podemos encontrar eso, que hay una identificación. Yo realmente quiero aclarar algo. Yo realmente veo también un poco de mito, esa verdad de que ellos ponían los santos católicos esconder sus credos animistas y fetichistas africanos, y que eso lo hacían para engañar a los españoles y para engañar a la policía en la etapa del gobierno de Batista, en que fue perseguido también eso, o en la etapa a finales del gobierno revolucionario de Fidel, que fue también perseguido eso. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo el profesor? Que él cree que es un mito ese cuento de que los africanos
agarraban una imagen católica y detrás de la imagen católica ponían a su deidad. Él está diciendo que eso es un mito y yo estoy de acuerdo con él. Yo creo que esto... ¿Y por qué siguen haciéndolo? ¿Por qué si ya no persiguen las reglas de Palo Monte ni las reglas de Ocha, por qué tienen a la Santa Bárbara ahí, la imagen de la Santa Bárbara católica, y tienen también los fundamentos? Si realmente aquello era para un engaño, para tapar, para ocultar, quito el santo por un lado y sigo con mi prenda. Es muy lógico el razonamiento, el argumento que está presentando este profesor. O sea, dice, ok, a ver, en un tiempo estuvo prohibido en Cuba, tanto por el dictador Fidencio, creo se llamó, y por el dictador Raúl Castro. Hubo una época en la que las prácticas de origen africano estuvieron prohibidas en el régimen, en la dictadura de Fidel Castro y en el dictador anterior. Entonces este profesor dice, a ver, si se supone que en la prohibición agarraban la imagen católica y atrás ponían a sus deidades africanas, ¿por qué hoy en día, cuando ya no existe esa prohibición, por qué siguen adorando a la imagen católica? Yo les voy a decir por qué. Porque el sincretismo llegó para quedarse. Así de fácil. Hubiese sido lo lógico. No, llegaron a tal punto de identificación que como ustedes dicen, se une el santo, se une el muerto y se une el Dios católico en uno. En muchos lugares es así, realmente, estoy de acuerdo, pero no en todos los lugares es así. Los hay más ortodoxos y menos ortodoxos esto es muy rico aquí en Cuba. No lo aceptan porque dice que el crucifijo es para dar luz a los muertos. ¿Y cómo va a darle luz a un muerto que tiene metido en una casura que lo está esclavizando? Lo saca de ahí, le da luz, se le va, se le pierde y después no tiene esclavo para trabajar. El que jura, dice que el que jura ganga, jura muerto, y el que jura muerto, jura diablo. Los antiguos mayomberos, a ver, si tú le preguntas a un mayombero ignorante por qué tienes un crucifijo en tu enganga, a un mayombero que no es quimbisa, te va a decir, es que es para darle luz a mi muerto. No, no es para darle luz al muerto. ¿Sí? Se colocaba un crucifijo porque se tenía la creencia que la enganga era mala. Y se le ponía un crucifijo para que no dañara al palero, no dañara al tata y a la yaya. Porque el crucifijo se supone que representa lo bueno, representa a Dios, ¿no? Entonces, por eso se le ponía un crucifijo. Y ¿por qué les digo que antes se tenía la creencia de que la enganga era mala? Porque había mucho tata y yaya resentido, eran unos resentidos sociales. O sea, el tata y la yaya eran de origen africano, habían sido esclavos o eran descendientes de esclavos, vivían en la pobreza, vivían en la miseria y su única arma era una enganga y regularmente la usaban para mal, para hacer cosas malas. Por eso es que este profesor nos está recordando ese dicho que se decía en esos tiempos. Voy a repetirlo, está muy muy interesante esa frase, escuchemos. Saca de ahí, le da luz, se le va, se le pierde y después no tiene esclavo para trabajar. El que jura, dice que el que jura ganga, jura muerto, y el que jura muerto, jura diablo. Eso es lo que se decía antes. El que jura en ganga, jura muerto, y el que jura muerto, jura diablo. Por eso es que esa frase cambió y al menos, bueno, nosotros los quimbisa cuando rayamos a alguien, el nuevo iniciado dice, juro en doki bueno, juro en doki malo. O sea, lo estamos cambiando un poquito para que se vea más decente, pero en pocas palabras estamos jurando con Dios y con el diablo. Estamos jurando para hacer el bien, pero también estamos jurando para hacer el mal. Así de fácil. Ahora, no es que las engangas eran malas.
es que desde un principio se usaban para mal. Pero viajemos a esa época de los primeros ganguleros, ya con engangas como las conocemos. Eran negros africanos discriminados a lo cabrón. Eran ignorantes, no tenían estudios. A muchos hablaban el español. A muchos habían sido esclavos. Y como esclavos sufrieron putaculero. Algunos eran hijos de esclavos. Y así como sufrió el padre, también sufrieron los hijos. Entonces eran unos resentidos sociales. Regularmente la enganga la usaban para mal. Regularmente. Por eso se decía: el que jura enganga jura muerto, y el que jura muerto jura diablo. Y como para tratar de avanzó el tiempo, y como para tratar de controlar ese poder malo, ese poder maligno, pues se le ponía un crucifijo a la enganga. Pero en realidad la enganga está para equilibrar esas fuerzas negativas y positivas que habitan en una enganga, porque se supone que el crucifijo pues representa lo bueno, representa a Dios. Bien, me despido como siempre deseando que Dios le dé prosperidad a todos los iniciados en enganga.